Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Bueno, vamos a revisar a El Salvador y específicamente la figura de Nayib Bukele, que repite en la presidencia. Un hombre que goza de altísima popularidad en su país, pero no solamente en su país, también en la región, pero también da señales preocupantes de quizás estarse enrumbando a un autoritarismo. Y de eso y más vamos a hablar con Claudia Saldaña, periodista corresponsal de La Voz de América en El Salvador, sobre las expectativas que tiene esa población con relación a Nayib Bukele, que ha hecho un trabajo significativo que justamente le ha dado esa popularidad en materia de inseguridad que tenía azotado a la población de El Salvador, pero por supuesto no es lo único por atender. En el tema económico tiene muchos pendientes y que tanto está avanzando en ese sentido, que espera esa población, cómo se preparan para un nuevo mandato y que puede también esperarse de cómo va Bukele en ese segundo mandato, porque hasta ahora justamente parte de las advertencias que hacen medios de comunicación, ONGs, oposición en El Salvador es que estaría ya avanzando en un poder hegemónico. De hecho, leo de bbc.com, por ejemplo, entre otras, destaca este medio que era tan grande la ventaja que tenía Nayib Bukele que ni siquiera esperó resultados oficiales para proclamar su esperado y contundente triunfo en las elecciones que le permitiría ser presidente de El Salvador 5 años más. Hora después, y ya con 70% del escrutinio, el candidato del gobernante partido Nuevas Ideas se confirmó que cuenta con un aplastante apoyo de más de 1.6 millones de votos. Enorme distancia. En segunda posición estaba Manuel Flores, aspirante del FLMN, con 139,000 votos. La oposición no pudo hacer nada frente a la aplastante popularidad del mandatario, que en su primer gobierno logró que El Salvador pasara a ser uno de los países más seguros de América, aunque también recibió acusaciones de graves abusos contra los derechos humanos. Bukele se mantendrá sin el poder por otros 5 años y se convertirá en el primer presidente en gobernar el país centroamericano por un segundo mandato consecutivo desde que en 1983 se promulgó la actual constitución, que prohíbe, y se cambió para ello, para que pudiera estar este segundo mandato, la reelección inmediata. Sin embargo, los jueces de la Sala de lo Constitucional, elegidos por la Asamblea Legislativa, en la que el partido de Bukele contaba con mayoría, vayan siguiendo esto, realizaron esa controvertida interpretación de la Constitución y dieron luz verde finalmente a su candidatura. Aquí me detengo justamente para revisar qué tanto ha avanzado con nuestra invitada periodista Bukele en este poder hegemónico y bueno, que espera la población justamente que está tan encantada con él. Claudia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un saludo desde El Salvador. En efecto, tal como mencionas, un poco en el orden de los hechos, han ocurrido de la forma en la que lo has narrado. Actualmente hay que decir que, parto diciendo que sea como sea que se han ido dando los hechos en El Salvador, la mayoría de los salvadoreños sigue apoyando a Nayib Bukele y espera que cumpla con su segundo mandato, como lo dijo él mismo en su discurso cuando se autoproclamó ganador. Dijo que habrá que esperar que nuevas cosas van a venir para estos 5 años. Y obviamente la gente le ha dado todo su apoyo, porque Bukele, si bien es cierto, tiene muchos señalamientos de autoritarismo en la región, tiene contenta a la población con la implementación del régimen de excepción. Ha logrado reducir los índices de inseguridad, de violencia en las calles, el control de las pandillas, con el encarcelamiento de más de 75,000 presuntos pandilleros, aunque siempre hay serios señalamientos sobre que de ese total de encarcelados, más de 20,000 personas serían personas inocentes. De hecho, la organización Socorro Jurídico Humanitario lleva las estadísticas de las personas que han denunciado arbitrariedad en las detenciones, y también han dicho que más de 200 personas han muerto en las cárceles esperando un juicio. A pesar de todo esto, la gente, al ser consultada en la calle, sigue apoyando al candidato. Si bien saben que hay señalamientos de violaciones de derechos humanos, consideran que no quieren volver a El Salvador que teníamos antes, lleno de violencia, con los primeros que encabezábamos las listas de los países con más violencia en toda la región latinoamericana. Para sus próximos retos, si bien es cierto, la violencia y el nivel de inseguridad está controlado y hay estos planes de continuar con la seguridad, con estas medidas como el régimen de excepción, pues continúan.
si bien es cierto que eso está, digamos, en avance, hay otros retos de país. Por ejemplo, hay muchos señalamientos sobre el sistema de salud pública, con el que todavía no tenemos, digamos, la aceptación de la mayoría de los salvadoreños, porque seguimos teniendo deficiencias en el sistema de salud. Se está construyendo el Hospital Nacional Rosales, pero ha habido muchos atrasos en la construcción. Perdón. Entonces las personas todavía están a la expectativa de que esto se cumpla. En el campo económico, si bien también el presidente ha tenido muchas iniciativas de ideas para fortalecer la economía y la inversión extranjera, parte de esto se ha logrado desde que El Salvador anunció que adoptaríamos el Bitcoin como moneda de curso legal, los ojos de la inversión extranjera llegaron a El Salvador. Si bien todavía no tenemos algo, digamos, concreto, contundente, en donde digamos que la economía de El Salvador se ha levantado al 100% a partir de esto, sí hay algunos trazos, hay algunas líneas de inversión, pero la mayoría de los salvadoreños sigue sintiendo que la inflación y los precios elevados de la canasta básica todavía son parte de sus problemas cotidianos. Entonces esperarían para este segundo mandato que el presidente realmente dé salida a este tipo de problemas que le afectan día a día a la población. Claro, y en ese sentido del avanzado, ¿qué tipo de políticas va a asumir en lo económico? Por ejemplo, como dices tú, se requiere de la inversión, por ejemplo, extranjera, pero también de garantías en lo jurídico, no solamente en lo físico, que las estaría dando, y así lo siente la población, pero en lo jurídico y en general, ¿qué tantas garantías, qué tanto atractivo ofrece Bukele para esa inversión extranjera? Exacto. Bueno, él siempre ha abierto las puertas a la inversión extranjera. Ha dicho, por ejemplo, que a quienes vengan e inviertan en los bonos Volcán, que son los bonos con los que se espera construir Bitcoin City, tendrían algunas ventajas. Por ejemplo, en la liberación de impuestos, podrían construir e implementar sus empresas aquí, construir sus empresas, librándose pues de un buen porcentaje de impuestos para que esperando que esto pueda abrir fuentes de empleo y pueda mejorar la economía. Ahora, con toda la situación política y digamos los señalamientos por los atentados contra la democracia, también han puesto un poco en aprietos el panorama para Bukele, porque muchas de la comunidad internacional, otros países, otras naciones y grandes empresarios también están expectantes de que haya esta estabilidad jurídica, de que se provean realmente garantías de que la democracia va a ser respetada en el país y de que el país no va rumbo a ese autoritarismo y a esa concentración total del poder, porque obviamente también esto es algo que ellos tienen que tener en cuenta a la hora de decidir dónde colocan su dinero. Entonces, si bien hay muchas empresas que han manifestado sus intenciones de invertir, todavía no tenemos una inversión real. Y probablemente esto lo vamos a ver en los primeros años de su mandato, cuando veamos cómo avanza, qué otros cambios podría hacer el presidente en sus políticas de gobierno, y no solamente eso, sino también en cómo él estará planteando. Se ha especulado, porque son especulaciones y no hay nada concreto, pero se ha especulado que él podría hacer reformas a la Constitución una vez asentado en este segundo periodo. Entonces, muchas empresas y muchos inversores están también expectantes de qué va a suceder en este tema para decidir en qué momento invertir, cuánto invertir y cómo hacerlo de forma mucho más efectiva en El Salvador. ¿Cómo está la independencia de poderes en El Salvador, Claudia? Bueno, conocemos los hechos. Una de las acciones que el presidente tomó en su primer mandato fue destituir a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y colocar a nuevos magistrados que teóricamente están del lado del gobierno. Esto es lo que habría permitido, por ejemplo, esta interpretación de la Constitución para poder abrir paso a una posible reelección, que ahora pues se ha consumado, como bien decías, con los datos que tuvimos a partir del domingo, que si bien no han sido confirmados por el Tribunal Supremo Electoral, pues el presidente Bukele ha celebrado y se ha autoproclamado como ganador. La tendencia es clara, obviamente la cantidad de votos que recibió para las papeletas presidenciales le marcan la tendencia como ganador. Sin embargo, no tenemos
un resultado oficial del TSE. En el Congreso Ahora, él tiene mayoría, ¿no? Justo. Ahorita tenemos, tenemos integrado el Congreso con una mayoría de diputados de Nuevas Ideas, y digamos todas las leyes, perdón, todas las leyes y todo lo que se ha ido aprobando se ha logrado gracias a esto, a que ellos han tenido mayoría y casi todas las propuestas, las iniciativas y las leyes se han aprobado con más de 56 votos. Recientemente, el año pasado, Bukele, otro de los cambios importantes que él hizo fue cambiar el escenario político a partir de estas elecciones, porque ahora vamos a elegir a 60 diputados en lugar de 84 que eran antes, y en sus proyecciones Bukele ha dicho que habrían ganado 58 de los 60 escaños. Esto dejaría todavía más comprometido el poder legislativo, más a favor de Bukele, porque obviamente al tener mayoría en la Asamblea Legislativa, ahora una supermayoría, pues podría hacer prácticamente lo que quisiera, aprobar las leyes que quisiera, porque ya tendría el apoyo casi que total del Congreso. Entonces, digamos que en cuanto a la separación de poderes, estamos en un escenario sumamente complejo, en donde ya no se dibuja esta línea de separación y de independencia de los poderes, sino que la mayoría están alineados, digamos, al discurso y a la ideología de Bukele. Sí, se estaría perdiendo el contrapeso que es tan importante, además para proteger a la población que no está viendo esto, por lo menos por ahora. Si en algún momento Bukele comienza a fallar como presidente y empiezan a hacerle protestas, ¿cuál podría ser la respuesta de él dentro de lo que estamos viendo ya, ¿no? A esa disidencia. Claro, bueno, de momento él siempre mantiene su discurso de que él no está ejerciendo represión contra ninguno de los sectores del país, que en el país hay libertad, que la gente se puede manifestar y pueden externar sus desacuerdos con sus políticas. De hecho, hemos tenido numerosas marchas a lo largo de su primer mandato, y si bien es cierto, no ha habido una represión, digamos, a modo de antimotines y de no poderse expresar, violenta. Si bien es cierto, hay otras cosas en las que se ha visto un retroceso en la libertad de expresión. Por ejemplo, en la Asociación de Periodistas del Salvador, APES, ha denunciado múltiples ataques contra la prensa y ha señalado, digamos, actitudes autoritarias de parte de todo, digamos, el aparataje de gobierno hacia organizaciones de la sociedad civil y hacia la prensa y hacia organismos internacionales, hacia otros países. Las relaciones también han sido complejas, pero digamos no descartaríamos que en el futuro las situaciones o las tensiones puedan aumentar si realmente no hay, digamos, una afinidad con las políticas y la implementación de los planes de gobierno. Veremos. Por lo pronto tiene cheque en blanco, Claudia. Y ya para terminar, ¿qué tanto se hace Contraloría al dinero de la administración pública? Tenemos una dificultad con el acceso a la información pública sobre la ejecución de los presupuestos y de la asignación, por ejemplo, de contrataciones a empresas que apoyan al gobierno en diferentes áreas. Entonces, no tenemos, digamos, aquí en El Salvador hace ya buen tiempo se perdió también el acceso a la libre información por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública, porque también estaría controlada por personas afines al gobierno. Entonces tampoco podemos tener una contraloría exacta y realmente transparente de cómo se están gastando los fondos, de dónde están proviniendo. Lo que sí te puedo decir es que cada vez se ha ido endeudando un poco más el país. Siempre hay aprobaciones de créditos millonarios, pero no sabemos bien sobre la ejecución, no es posible. Y cuando se pide información sobre el gasto público y sobre cómo se está manejando también, por ejemplo, el tema del fondo de pensiones, de la ejecución del presupuesto general de la Nación, no tenemos manera de confirmar o de comprobar por fuente oficial cuál ha sido a veces ni siquiera completamente del origen de los fondos y pues mucho menos del gasto. Es una situación complicada que esperaríamos que
podamos seguir exigiendo tener acceso a esa información. Lógico, porque además a mí no deja de sorprenderme, a pesar de todo lo que hemos atravesado en la región latinoamericana, con derechas, con izquierdas, con autoritarismo, con dictaduras, etcétera, que haya tanta popularidad, válido con los resultados que él ha tenido, por ejemplo, en el tema de seguridad, pero esa popularidad incluso se extiende a la región y con argumentos cuando se hacen este tipo de observaciones, cuestionamientos a faltas importantes a valores democráticos, la gente básicamente lo que responde es déjenlos gobernar, qué fastidio, es el único que lo está haciendo bien, hasta cuándo la crítica, sin estar haciendo estas finas distinciones, deteniéndose a observar pues lo que acabamos de comentar contigo, que tú has compartido con nosotros, Claudia, justamente sobre esas faltas que hay que atender además. Porque de ahí a un autoritarismo y a un poder hegemónico, pues hay un paso, y cuando ya la mayoría no está de acuerdo, pues mucho cambia y lamentándolo mucho se pierde. Así que hay que dar la reflexión, porque no deja de sorprenderme el criterio de muchos que hoy en día asoman a pesar de todo lo que hemos vivido. Para mí, Latinoamérica en su laberinto una vez más. Claudia, mil gracias. Claudia Saldaña, periodista corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ojalá que él no se desvíe de esos valores y sistema democrático y que haga las cosas bien, que las siga haciendo, en este caso en otras áreas como la economía de ese país, etcétera, pero respetando la Constitución y los valores democráticos y los derechos fundamentales de toda la población. Es el deber ser, y un demócrata acepta también la crítica, la denuncia, el contrapeso, la contraloría, en fin. Vamos a escuchar música. Horacio Blanco y